Bueno, a ver, empecemos. No importa. Es muy poco lo de teoría. ¿Cuántas preguntas de teoría fueron en el último semestre del primer parcial? Me parece que. Me parece que cuatro o cinco. No. Bueno, sí, como cuatro o cinco. Eh, ok, a ver. ¿Qué han avanzado al final? Díganme. ¿Han avanzado diodos, semiconductores, transistores? ¿Llegaron amplificadores operacionales? Me parece que no, ¿no? Para el primer parcial, digo. Hola, hola. Todo lo que avanzamos en el práctico entra en el parcial. Si no me acuerdo, avanzamos hasta RP, ¿qué se llama eso? El tema en sí. Ah, Dios, se me va hasta a mí. Sí, sí, ya, ok, lo ubico. Ya, ok. Bueno, hagamos un pequeño repaso de teoría de diodos y Sí, ya mejor. llegamos hasta transistores y ya que teoría de esa parte, que yo recuerdo, teoría de esa parte no entró, lo que entra más que todo es teoría de diodos en primer parcial, pero a ver. Por ejemplo, una pregunta del primer parcial fue, a ver que lo tengo acá. Ah, ¿por qué me escucho con eco? Ya no importa. Ok, el silicio que se ha dopado con una impureza. ¿Por qué me escucho con eco? En serio, no me gusta. No sé, qué raro. Ya, el silicio que se ha dopado con una impureza trivalente se llama semiconductor y es de inciso, ¿no? Es extrínseco, tipo N, tipo P o intrínseco. Otro detalle que creo que lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir. El ingeniero, si mal no recuerdo, en algunas preguntas de teoría, repetía, creo, porque esta pregunta que le estoy diciendo la repitió, y en uno de los incisos era una opción que estaba bien, y en el otro, que era la misma pregunta, era otro inciso el que estaba bien. O sea, uno, aunque haya respondido los dos bien, uno de ellos estaba mal. No hay problema si es que eso sucede, le pueden reclamar al ingeniero, le sacan screen ustedes a la pregunta, demostrando que ustedes tiquearon la respuesta correcta y que, no sé, algún descuido de él, quizá que puede pasar, que ya pasó. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Cuidado con esas preguntas repetidas. Si salen preguntas repetidas, lo más probable es que una de ellas las respondan mal, aunque las respondan bien ustedes. Tengan cuidado con ese detalle, pero le pueden reclamar al ingeniero, él no tiene problema, él les va a corregir bien. Ok, acá habíamos hablado del diodo sobre teoría. A ver, los diodos más que todo están hechos de de dos materiales. Ok, tenemos diodos de silicio y diodos de germanio. Um, Hablemos rapidito de los de germanio porque ya no se usan. En el pasado se usaban, tienen unas ciertas características un poco distintas, pero bueno, tenían la particularidad de que la, digamos, la diferencia de potencial necesaria para romper la banda esa de la que habíamos hablado, ¿no? Porque se me dan los nombres. O sea, el potencial mínimo necesario para que empiece a conducir era de 0.3 voltios. ¿Ok? Ahorita entramos un poco más a detalle de esto si es que lo olvidaron. ¿Qué otra cosa? Creo que esa era la única característica que tenía respecto a los de silicio. Y nada más que decir un poco de historia, el por qué se dejaron de usar, pues el silicio es más barato y el germanio tiene otros usos, así que no vale la pena hacer semiconductores con esto. No hay mucho más que hablar de germanio, pero algunos todavía se ocupan, ¿ok? Aún pueden pillar diodos de germanio, los dos se usan. Vamos con el que importa, que es el de silicio. El potencial necesario para que empiece a conducir en directa son 0.7 voltios, esto grábenselo en el corazón. Mm, ok, ¿a qué llamamos semiconductores intrínsecos? Un semiconductor es intrínseco, lo voy a ir escribiendo aquí para que se les quede grabado. Un semiconductor
es intrínseco, ok, intrínseco cuando se encuentra en estado puro. Esto es teoría, no tienen que memorizarlo. En estado puro. O sea que vos tenés átomo de silicio, 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 átomo de silicio. Y todos estos tienen cuatro electrones en la banda de valencia. Este igual tiene 4. Solo que comparte uno con este y para crear el equilibrio de 2, estos 2 igual se van a compartir, uno cada uno. Y eso, ¿no? Bueno, un poco de dibujito para que recuerden igual. Es estado puro. El cristal está solamente hecho por átomos de silicio. Ese es el intrínseco, ese es el semiconductor intrínseco. Por otra parte tenemos el semiconductor, o cuando un semiconductor es extrínseco, cuando se encuentra dopado de impurezas. De impurezas. Ok. Grábenselo ya, no hay de otra. Intrínseco cuando se encuentra en estado puro, extrínseco cuando se encuentra dopado de impurezas. Ahora, ¿por qué se lo dopaba de impurezas? Es decir, tienen átomos de silicio, pero en medio hay otro átomo que no es de silicio, es de otro material. Ahora, ese dopaje, dependiendo de qué tipo de material sea ese dopaje, va a depender para que nosotros hagamos los dos tipos de semiconductores que conocemos, los tipo N y los tipo P. No hay otros, o al menos que yo sepa no hay otros. Cuando un semiconductor, ahora no se confundan, primero hablamos de semiconductores y después hablamos de diodos. Un diodo es un dispositivo que está creado por la unión de dos semiconductores, específicamente un tipo N y un tipo P. ¿Okay? Eso es un diodo. El diodo son dos semiconductores. No se habla de diodos intrínsecos ni extrínsecos, ¿no? Eso no tiene sentido. Hablamos de semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Ya no se confundan. Aquí acabamos la parte de semiconductores porque realmente no hay mucho más de qué hablar. Esta parte que les expliqué a fondo de los átomos no es algo que salga en el examen. Yo la expliqué a modo de introducción para que se entienda un poco mejor, pero no hay mucho más que hablar. ¿Qué les podría preguntar al ingeniero? ¿Cuándo un semiconductor es intrínseco y cuándo un semiconductor es extrínseco? Es la única pregunta que podría salir de esta parte. Ahora, hablemos de los tipos de semiconductores. Tipos de semiconductores. Ok. Hay dos tipos solamente, los tipo N y los tipo P. ¿Qué pasa con los tipo N? Para empezar, la N viene de negative o negativo. Lo dejo en inglés porque es lo correcto. Se dice que un semiconductor, no un diodo, repito, un semiconductor es de tipo N cuando tiene un exceso de electrones. Como los electrones para nosotros son cargas negativas y tiene un exceso, es por eso que le llamamos tipo N, negativo, porque tiene un exceso de cargas negativas o electrones. ¿Qué más? Se crean, añadiéndole al cristal de silicio, las impurezas de fósforo. Principalmente se usa el fósforo. ¿Okay? Se dopa el silicio puro o el
o el silicio intrínseco, para que vayamos recordando, el silicio con, también se les llama, o sea, se les llama impurezas a esos elementos que se añaden. Pentavalentes, pentavalentes, como por ejemplo el fósforo, que es el más usado. ¿Okay? ¿Qué otro elemento tiene como, o sea, como número atómico el 5? A ver, podemos verlo así, porque recuerdo que había uno más que se usaba. El más importante es el fósforo, ya. Es por eso que es el que más me acuerdo. Elementos pentavalentes. Había uno más. Bueno, aquí está justamente, me redirige a la teoría de semiconductores un poco. Ok, el fósforo, el antimonio y el arsénico. Ok. Por eso es que más se usa el fósforo. Que yo sepa, el arsénico es tóxico. Así que no creo que se dope con eso, no sé. El antimonio no. Así que quizás estos dos sean los más representativos. Nunca había oído hablar del arsénico, pero bueno. Ok, volvamos a nosotros. Se dopa el silicio intrínseco con impurezas pentavalentes como el fósforo o el antimonio. Dejémoslo en esos dos. Bueno, pongamos arsénico porque no creo que igual sirve. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sobre esto? O sea, que tienen 5 electrones en su capa de valencia. Y nada, ¿no? Les podría hacer ahorita el dibujito, pero sería muy redundante y no creo que tampoco les sirva de algo. Lo tienen en la primera ayudantía de todas formas. El tipo P, que es el siguiente, recibe su nombre porque es positive o positivo. Cuando tiene un exceso de huecos, si no, bueno, igual explico los huecos rápidamente. Cuando tiene un exceso de huecos. ¿Qué son esos huecos? Recuerden que, bueno, no me va a quedar otra que dibujarlo. Hablábamos de la situación en la que teníamos el silicio, bueno, algunos átomos de silicio, este tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y lo que sucedía es que este elemento, ahorita vamos a ver cuáles eran, tenía 3 átomos más para compartir. No tengo que dibujar otros 4 aquí, pues. Silicio y silicio. Este 1, 2, 3 y aquí abajo uno más. 1, 2, 3, 4. Con otro color. Este de aquí, ahorita vamos a ver qué elementos son. Solamente tiene 3 electrones. Entonces comparte uno, comparte uno, comparte uno. Pero ya no tiene más con qué compartir. Este forma pares, estos forman pares, estos forman pares. Pero este, para empezar, quiere formar pares, pero le falta. O sea, falta llenar ese espacio. En este punto, este cristal está esperando un electrón más que no va a recibir nunca, en teoría. Entonces, a ese espacio que queda se le llama el hueco. Y como los tipos P se dicen cuando tiene un exceso de huecos, ese exceso de huecos, o sea, ese exceso de espacio libre, se lo asume como una carga positiva imaginaria, ¿ok? Porque no es que hayan aquí positrones, no, es simplemente un espacio libre en el que debería ir un electrón, pero no hay. Como no hay un electrón, se asume su opuesto, que es como que aquí esto se toma como una carga positiva. No le llamemos positrón ni nada porque no lo es, se le llama una carga positiva imaginaria. O hueco simplemente, ¿ya? La idea es esa. Cuando tiene un exceso de huecos, y como tiene un exceso de huecos, o sea, un montón de lugares, un montón de huecos, donde luego cuando venga la carga eléctrica, los electrones, digamos, estén fluyendo, van a haber aquí tantos huecos que esos huecos llegan los electrones y los electrones se van a acomodar en esos huecos, que son un montón. Como se acomodan tanto, como hay tantos huecos, los electrones se van a acomodar, ¿ok?
Y como ya van a estar acomodados y fijos en los átomos, ya no se van a poder mover. ¿Y qué pasa si no hay movimiento de electrones? Pues que no hay corriente, al fin y al cabo la corriente es el movimiento de electrones, no es nada más que eso, es el flujo de electrones. Ese es el tipo P, ¿ok? Cuando tiene un exceso de huecos, ¿qué más? Está dopado con elementos trivalentes, que ya lo vimos, ¿no? Por qué eran trivalentes, para que se logre ese efecto. ¿Qué elementos son, sí, qué elementos son trivalentes? El más importante y el que más se usa es el aluminio. O sea que imaginemos que es un átomo de aluminio. Y ustedes, a ver, yo no lo recuerdo todo, ok, pero igual lo mismo, que a ver, creo que aquí igual estaba en esta parte. Bueno, aquí trivalente. El aluminio también es trivalente, por si acaso, solamente aquí no lo muestra. Podría ser el boro, sí, eso sí recuerdo que el boro era uno de los que se usaba. El galio y el indio, no había escuchado hablar bueno, añadamos unos 3 ejemplos más: aluminio, boro y galio. En un examen que tuve yo de semiconductores, sí era una pregunta dar ejemplos de elementos trivalentes. Por eso he puesto aquí 3 de los trivalentes: aluminio, boro y galio. Y de los pentavalentes, aquí hay 3, ¿no? Fósforo, antimonio y arsénico. ¿Qué más se puede hablar sobre semiconductores? Nada, nada más. Hasta aquí llega. Ahora terminamos semiconductores. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Esto es toda la teoría de semiconductores que les puedo dar. No. Ahora que... ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Bueno, ahora que ya sabemos bien qué son los semiconductores, ahora sí entramos a los diodos. Diodo. Repito, ¿alguien entró? Sin mi permiso. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué es un diodo? Que lo estoy repitiendo hasta el cansancio, pero bueno, la idea es que se les quede. Es la unión, o es un elemento, componente eléctrico, como ustedes quieran, formado por la unión de un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. Esa sería la respuesta, no solamente que es la más corta, sino que la más precisa y la correcta. Y nada, ¿no? Ya conocen de sobra, me imagino, la simbología tipo N o tipo P, el orden no importa aquí. Y bueno. Bueno, el extremo en el que está el semiconductor tipo N es el que se llama cátodo, que depende de bueno, la mayoría de las nomenclaturas se abrevia como K, porque igual es del inglés, creo, cathode, que se escribe así. Y en el donde está el semiconductor tipo P, esa parte, ese extremo del diodo, entendamos que el diodo es todos estos dos juntos, o sea, la unión de estos dos elementos. Donde está el semiconductor tipo P se le llama ánodo. Que este sí se lo denota por la letra A, porque en inglés se escribe de la misma forma, pero sin acento. Ánodo. Bueno, ánodo creo que. ¿Qué más sobre el diodo? Toda la teoría que les expliqué, repito, porque, bueno, solamente entró uno más, pero no entra al examen. Esa parte de esa introducción que le di respecto de los átomos con los dibujos y la explicación un poco más precisa, era nomás como introducción al tema. Lo que entra al examen lo que podría entrar al examen es esto, que es más preciso, que es un diodo,
qué sé yo, indique las partes del diodo, entonces ustedes lo único que tienen que hacer es decir ánodo y cátodo, porque solamente tiene esas dos partes. Está formado por la unión de un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. Sí o sí, uno y uno. ¿Ya? ¿Y Mm, qué te iba a preguntar? ¿Sí o sí el semiconductor tipo N está en la parte del cátodo? ¿No puede estar invertido? no, no, no. Se llama cátodo, se llama cátodo porque ahí está el semiconductor tipo N. Por eso se llama cátodo. Entonces no hay forma, digamos, de que aquí esté la K y acá esté la A. No, no, no. Porque se lo nombra en base a qué hay ahí. Si aquí hay un semiconductor tipo P, ok, este es ánodo. Si aquí hay un semiconductor tipo N, ok, este es cátodo. ¿Ok? Ok, gracias. Perfecto. ¿Qué más? Mm, Así para el examen me refiero, ¿no? Porque, repito, la parte extensa de teoría, que mucha de ella no entra al examen, se las di solamente como introducción, pues no vale la pena ahorita. Sí, pero si están interesados, o ven mi ayudantía, que creo que fue la primera, o ven videos en YouTube, que sería mucho mejor igual. Nada, esto sería lo más preciso que podría preguntarles. Bueno, volvamos a la pregunta que creo que al final no respondimos en el examen, que era, ¿el silicio que se ha dopado con una impureza trivalente se llama qué? ¿Alguien me puede contestar eso, por ejemplo? El silicio que se ha dopado con una impureza trivalente se llama semiconductor extrínseco, tipo N, tipo P o intrínseco. Es tipo P. Es tipo P, exacto, esa es la respuesta. Ah, si no dijera trivalente y solamente dijera el silicio que se ha dopado con una impureza, si no te especifica qué Y tipo es de impureza, extrínseco, ¿no sería es? intrínseco la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, El perfecto. tipo P viene a ser intrínseco, ¿no ve? Sí, el tipo P y el tipo N son semiconductores intrínsecos, porque los dos están dopados. Ok. Solamente que luego se hace la división de que los tipo P son semiconductores intrínsecos dopados con impurezas trivalentes y y los tipo N son semiconductores. No, a ver, me has chipado. Cuando están dopados de impurezas son extrínsecos. Ok, sí, eso. Acá está. Semiconductores extrínsecos cuando se ha dopado de impurezas. Y como tanto el tipo N y el tipo P están dopados de impurezas, los dos son extrínsecos. ¿Ok? Los dos son extrínsecos. Tipo N y tipo P, entonces. Sí, estos Pero dos uno son tiene 3 y el otro 5. exacto. Estos dos son Ok. extrínsecos. Eh, Espero que no se hayan chipado. Y si se chiparon, espero haberlos deschipado. La confusión que hay a veces es que se confunden como que semiconductor es lo mismo que diodo. Y no. Semiconductor es semiconductor. Es un cristal de cuarzo de silicio. El diodo es la unión de dos cristales de cuarzo de silicio, tipo P y tipo N. ¿Ok? Entonces, eso. Y creo que aquí acabaríamos con tanto semiconductores como con diodos. No se me ocurre nada más, porque esa es toda la teoría igual que del ingeniero, según yo. Entonces, si no hay preguntas, pasemos a lo que serían los transistores. ¿Ok? Ya. Transistores. Bueno, ¿qué es el transistor? El transistor. Para empezar, hagamos el dibujito. El transistor es un dispositivo electrónico formado por la unión de tres semiconductores. ¿Ok? Y en este caso vamos a tener de dos tipos. Tenemos una combinación posible que son el NPN, ¿ok? Es decir, tipo N con tipo P con tipo N, en este orden específico, o los PNP, también en este orden específico. Eh, es un dispositivo formado por tres
elementos semiconductores tiene tres partes: la base, el colector y el emisor. Generalmente, bueno, no generalmente, siempre la base, siguiendo este esquema, este sería la base, es decir, en el caso del NPN, la base está conectada al semiconductor tipo P, y en el caso del PNP, la base está conectada al tipo N, ¿ok? Bueno, aquí le pongo el nombre. Tipo N, tipo P. Bueno, NP, ay Dios. NPN, PNP. Luego las otras dos partes, en este caso y en este dibujo tan simple, pues aquí usualmente se lo denota así como colector emisor y aquí igual colector emisor. ¿Cuál es la diferencia real? El colector, la parte del colector, esa unión NP, tiene bastante más, digamos, esta parte de aquí, de la N, es mucho más en proporción, es mucho más grande que esta base, pero la unión PN, la que domina es esta, o sea, este de aquí, este P, es mucho más grande en proporción que el de abajo. Esa sería, digamos, la diferencia, ¿no? Porque si fueran estos tres cristales perfectamente iguales, no funcionaría la magia del transistor, porque sería como que aquí hay una unión y esta es la misma unión. A ver, esa parte de teoría tan específica que tampoco la di, no la di porque no la pregunta o bueno, en el examen que yo sepa nunca la ha preguntado como parte de la teoría. Tampoco preguntó transistores teoría en el anterior examen, por eso tampoco no sabría bien qué decirles, pero a ver, les voy a decir lo que el ingeniero ha enseñado. El transistor es, bueno, ya me repetí mucho, las tres partes son base, colector, emisor, y estos transistores hay varios tipos. Está los BJT, que creo que son los que han avanzado ustedes justamente. Otros serían los MOSFET. Esas son las dos familias más usadas. Luego hay otras que son como extensiones de más que todo el MOSFET. Pero bueno, los BJT, ojo, son para aplicaciones de baja potencia. Es decir, los usamos cuando sabemos que que la corriente que va a circular a través del colector emisor, a lo mucho y creo que estoy exagerando, bueno, siempre es menos de 10 amperios, ¿ya? No, y mucho menos de 10 amperios, creo que menos de 3 amperios. Son corrientes pequeñas, ¿ok? Los BJT. eh, Son para aplicaciones de baja potencia, justamente son las que se llaman. Mm, ¿Por qué se llaman BJT? Hijo, ahorita no me acuerdo bien del por qué se llaman BJT. Tenía algo que ver con transistor de unión biestable, algo así. No me acuerdo bien. Ah, pero ¿qué les puedo decir sobre esto? Bueno, los BJT son para aplicaciones de baja potencia. Más que todo sé de los MOSFET. Los MOSFET, en español su traducción sería amplificadores de efecto de campo. Son transistores que se usan para aplicaciones de alta potencia. A ver, pongo aquí un poco de valores. Los BJT normalmente la corriente máxima que suelen soportar no pasa de los 3 amperios, o sea, menor o igual a los 3 amperios. Tiene una disipación de calor muy pequeña, justamente porque la corriente que pasa a través de ellos se pide que sea pequeña, entonces han visto los encapsulados que no tienen espacio para un disipador, ¿no? Son esos cacharritos, bueno, espero que los hayan visto, son encapsulados de plástico, totalmente negros, con las tres patitas. Que yo recuerde, estos de aquí en específico, creo que sí te ayudan un poco porque al medio está la base y luego depende mucho el modelo para saber dónde está colector o emisor, pero la base suele estar al medio, si no me equivoco. No se usan disipador porque son de baja potencia y qué más. Ahorita la verdad que no me acuerdo nada más. Los MOSFET son un poco más interesantes. Estos son para aplicaciones de alta potencia.
estas cositas, o sea, estos transistores son unas bestias que pueden soportar decenas hasta cientos de amperios. Hablamos, como digo, la corriente que puede atravesar, que las puede atravesar, puede ir desde 10 amperios usualmente, es mayor a 10 amperios. Hombres que son ridículos, llegan a soportar corrientes hasta 150 amperios o más, cosa que es una bestialidad. En potencia, por ejemplo, acabo de comprar uno yo que soporta una potencia de 6000 watts. O sea, ya depende ahí, ¿no? Si, bueno, sería, o si le meto 1000 de amperios y 6 voltios para llegar a los 6 watts, o si le meto 1000 voltios y 6 amperios, la cosa es que la soporta. Por eso se habla más en términos de potencia, más que en términos de corriente, pero bueno. ¿Por qué efecto de campo? Son bastante más diferentes a este dibujo de aquí. En realidad lo que tienen estos MOSFET, no sé si el ingeniero lo dijo, pero igual yo lo hablo un poco a modo de curiosidad. Dentro suyo hacen uso no de las uniones, sino de la creación de campos eléctricos. O sea, ya no depende tanto de la unión NP, sino de que dentro de aquí, y eso que los MOSFET, por eso los MOSFET en realidad no entran dentro de la categoría de este dibujo, porque me parece, si no me equivoco, que tienen más aquí de estos elementos. O sea, no es PNP solamente, hay como un pequeño cristalito aquí que es N, y acá abajo hay otro pequeño cristal que es un tipo P. La idea es que hace uso de campos eléctricos y magnéticos que se crean dentro de estas uniones para así abrir o cerrar dichas uniones y permitir el paso, ¿no?, de la corriente. Es un tema más complicado, no entra al examen, tranquilo. A lo mucho que les puede preguntar el ingeniero sería qué tipo de transistores conoce. Y lo que pueden responder ustedes es que las dos familias más importantes son los BJT y los MOSFET. A ver, para no dejarlo con las dudas, ¿qué significa el BJT? Que la verdad yo ahorita no me acuerdo. ¿Qué es esto? Transición de unión bipolar. Wikipedia, como siempre, salvando vidas. Bueno, puedo explicar esta parte, sí. Ya haciendo el dibujo un poco más preciso del BJT. Normalmente el BJT, como ya habrán visto ya varias veces, se dibuja de la siguiente forma, ¿no? Sería así. Cuando es NPN, la flecha va, para empezar, va hacia afuera, digamos, o apunta hacia afuera. Y donde está la flecha, indica el emisor. El otro sería colector y este sería base. Y si la flecha está hacia afuera, este es un NPN. ¿Ok? Si, digamos, la flecha va hacia adentro, para empezar, aquí está la flecha, ok. Si ahí está la flecha, directamente yo ahí ubico mi emisor, el otro sería el colector, y obviamente el que está conectado a esto que parece una base, pues es la base. Si la flecha apunta hacia adentro, entonces es un PNP. Bueno, esa es la forma de reconocerlo. ¿Cómo funciona el transistor o cuál es la magia del transistor? Hablando de los BJT específicamente. Si ya aquí, por ejemplo, en esta base yo le estoy, hablemos de una fuente de corriente directa, hablemos por ahora de corriente directa, y entre colector y emisor tengo yo, ok, veo, voy a borrar esto un ratito. Para empezar, para explicar esto bien, yo debería colocar aquí una resistencia. Ahorita les digo por qué. De la misma fuente se coloca entre base y emisor. El emisor conectamos la tierra. Y el colector pues está conectada a la misma fuente, ¿no? Por ahora dejémoslo así. Ok, así está bien. Ya.
Esta resistencia de base tiene que ser alta. Bueno, tiene que ser muy alta, porque a la base solamente le pueden llegar, o está hecho para que le lleguen pequeñas corrientes. Hablamos de corrientes del orden de los microamperios, 10 a la menos 6, pequeñas, pequeñas, que son corrientes que usamos normalmente en electrónica, ¿ya? De esta parte para la izquierda estamos en una electrónica de muy baja potencia, con corrientes del orden de los miliamperios, ¿ya? ¿Ok? Bueno, o creo que soporta hasta los microamperios, pero bueno, se aconseja que en esta parte de acá manejes valores de corrientes pequeños, que es lo que normalmente pasa en electrónica. Trabajas con, porque estas resistencias, pues con que esto sea de un K, o qué sé yo, de 10K, imagínate que tu fuente es de 5 voltios, hace la, hacemos la conversión, ¿no está en mi calculadora? ¿Qué es la corriente? La corriente es el voltaje sobre la resistencia. Si hablo de 10K, hablo de 10.000. Ahí mi corriente sería de 500 miliamperios. ¿No? Esto es lo típico, ¿no? Que es en un circuito electrónico, ese tipo de voltaje y este tipo de valores de resistencia. Aquí habrían 500, no micro. No, sí, claro, microamperios. 10 a la menos 6. ¿Cuál es la idea del transistor? Que me estoy explayando mucho aquí. Con corrientes muy pequeñas, aplicadas a la base, yo puedo controlar cantidades de corrientes inmensamente grandes en comparación a la base por aquí, porque les había dicho que este tipo de transistores llegan a manejar corrientes de 1 amperio. 1 amperio, digamos, sería 1 millón de veces más que, no, 100.000 veces más que el micro, ¿no? 10 a la menos 6. No, pues es 1 millón. 3 ceros. Sí, sí. O sea, dense cuenta que hablamos de corrientes sumamente elevadas, controladas a partir de qué? De corrientes pequeñas. Esta parte de la izquierda suele ser mi parte del control. El control, mi electrónica es mi control. Porque aquí hablo de un componente así de sencillo, pero la realidad es que en esta parte de la izquierda vos tenés todo un elemento de control hecho con resistencias, capacitores, hasta bobinas si querés y todo. Pero todo eso trabajando con corrientes pequeñas. ¿Y para qué? Para enviar señales a esta base de pequeñas corrientes, pero por aquí vos podés manejar cantidades de corrientes inmensas entre colector y emisor. La corriente va de colector a emisor siempre. Bueno, aquí ya puede ser del orden desde los miliamperios, llega hasta el amperio, ¿no? Es decir, de miliamperios que llega hasta el amperio. A lo mucho 3 creo, aunque creo que esto ya es muy exagerado. Tendría que verlo mejor en los datasheets, que creo que en realidad es 1 amperio nomás. Bueno, no me acuerdo bien, pero fija que es mínimo de 3, ¿ok? Esa es la idea del transistor, es un dispositivo que para empezar funciona como una puerta. ¿Por qué se le llama como una puerta? Porque hasta que vos no le apliques una corriente aquí, esto está cerrado. Y si no le llega una corriente aquí, el transistor se comporta como una línea abierta. ¿Okay? Esto está abierto. Cuando vos le envías una corriente lo suficientemente fuerte como para activar la puerta, entonces la puerta es como que dice, ok, me llegó la corriente, entonces cerrate. Y dense cuenta que este circuito no queda más como un circuito cerrado, ¿no? Es decir, la corriente va a venir por acá, porque esto igual una vez que llega a abrir, a cerrar esta parte, la base como que se abre, y como ya no pasa por aquí la corriente, toda la corriente se encarga de pasar por acá. Y esta resistencia de colector es pequeña en comparación a esta otra de la base. Recuerden que aquí teníamos a lo mucho, lo más grande de 500 ohmios. Eso creo que multiplicado, por ejemplo, si aquí le pongo una de 100 ohmios, creo que serían 5 miliamperios, lo cual ya es 1000 veces más que el miliamperio. Son corrientes mucho más grandes. Y si aquí vos le pones una de 10, una resistencia de 10 ohmios, pues creo que tenés 50 ya miliamperios.
o 5. Bueno, no estoy haciendo los cálculos en la mente. La idea es que a más bajes esta resistencia de colector, más corriente vas a tener, pero cuidado, fíjate que el transistor la aguante. Tiene un rango máximo en el que aguanta, ¿no? Ahora, hablamos del transistor como una puerta, ¿no? Que se puede abrir, ahorita está abierta, bueno, está cerrada para que la electricidad pase, pero una vez que yo le deje de suministrar energía corriente a la base, esto se va a volver a abrir. Entonces, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Y depende de qué se abre, cierra, depende de lo que le llegue a la base, a la base. Pero el transistor tiene otra particularidad, que hay una zona, hay un rango de corrientes en la base en la que el transistor funciona como un amplificador. O sea, voy a borrar este dibujo un ratito. Lo más sencillo es que el transistor, y aquí ya voy a empezar a hablar de esta parte, que es teoría. El transistor tiene tres zonas: corte, amplificación y saturación. ¿Okay? Bueno, corte, amplificación y saturación. En corte, cuando está cerrado. ¿Cuándo está cerrado? Cuando la corriente de base es bastante cercana a cero. Es prácticamente cero. Detallito. Hay una corriente de base mínima necesaria para que el transistor empiece a conducir. ¿Ok? Bueno, eso es un valor bastante pequeño. Eso depende mucho ya del tipo de transistor. Fíjense en el datasheet, pero son corrientes muy pequeñas. O sea, no sé, digamos algo. Mínimo que le metas unos 10 microamperios. Es lo mínimo que necesita para empezar a conducir. Aquí habíamos dicho que metiendo 500 es suficiente para que se active. Pero mínimo unos 10. Es importante ese valor. Bueno, para aplicaciones generales no tanto, porque usualmente siempre sobrepasas una corriente tan pequeña. Eso ya es para aplicaciones de muy precisas, que no vienen en cuenta ahora. Pero bueno, es tan corte cuando la corriente de base es muy cercana a cero. Entonces la corriente de colector, ¿cuánto va a ser? O la corriente de colector emisor, ¿cuánto va a ser? Cero, porque funciona como un dispositivo abierto, una línea abierta. Y el voltaje, ojo, el voltaje entre colector y emisor es el máximo. O sea que si vos medís aquí en este punto, entre este punto, digamos, y tierra, desde este punto y tierra, entre colector y emisor, es lo mismo como que si vos midieras entre este punto de la fuente y la tierra. ¿Qué te va a botar? 5 voltios. Porque el transistor está cerrado. Cuando la corriente es cero, el voltaje es máximo. Bueno, eso también se vio muy claramente en la curva cuando hicimos los ejercicios, recuerden. Esa recta de carga del transistor en la que hablábamos y hallamos el punto Q. Cuando la corriente tendía a cero, o sea, por aquícito, aquí este es cero. Cuando estaba aquí abajo en cero, ¿cuánto era el voltaje acá? Máximo, ¿no? Era el voltaje máximo. ¿No es verdad? Tenemos estas tres situaciones entonces en la zona de corte. ¿Qué pasa en la zona de amplificación? Bueno, que el transistor tiene una zona de amplificación. Una zona que es cuando la corriente de base está entre medio de ciertos valores. De nuevo, depende mucho del transistor. Creamos un transistor imaginario, ponerle que desde los 100 microamperios hasta los 500 microamperios. Desde ahí hasta 500, entonces la corriente de colector, entre colector y emisor, va a ser variable. ¿Y va a depender de qué variable? De la corriente de base. Recuerden la formulita.
que la corriente entre colector y emisor era beta F veces la corriente de base. Ese factor beta F es un factor propio de los transistores, que es la ganancia de corriente en circuito cerrado. Creo que será el nombre específico, pero ustedes llámenle simplemente ganancia en corriente. Funciona en la zona de amplificación y te indica, te dice que en esta zona de amplificación el transistor funciona como amplificador para ciertos valores, para un, ¿cómo se dice? Gamma, esquema. ¿Cuál es el nombre? O sea, desde, digamos, desde 100 hasta 500. Entre esos valores funciona como amplificador. O sea que si la corriente de base es 120, la corriente colector emisor va a ser beta F 120, que te va a dar un valor, ¿no? Si es 200, te va a dar otro valor. Si es 300, te va a dar otro valor. O sea, que vos podés manejar las corrientes con el transistor. Sí, se puede. Podés ir desde manejar, depende de lo que le metas aquí, manejar una corriente pequeña. Le metes un poquito más, ok, la corriente va a crecer. Le metes un poco más, bueno. Y el chiste es que estas corrientes de aquí se mantienen pequeñas. O sea, no cambian tanto. Por eso no sé muy bien los valores nuevamente. Pero es que son pequeñas, digamos. Qué sé yo, 120 microamperios, 150, va escalando así. Pero ¿qué pasa? Eso pasa en la base. ¿Qué pasa entre colector y emisor? Escala de manera exponencial. Bueno, no exponencial, lineal, porque sigue esta de aquí. Pero este valor beta F es bastante alto. Hemos visto que suele ser 150, 80, 200. Creo que lo bajé hasta los que tienen 300 de beta F. Es decir, pequeños cambios aquí en la base significan grandes cambios aquí entre colector y emisor. ¿Okay? Entonces amplifica desde un valor de 0 hasta un valor máximo de corriente. Y aquí también el voltaje colector-emisor, ojo que también es variable. Depende de qué corriente haya entre colector y emisor. Ya por último pasamos a la zona de saturación. ¿Qué pasa en la zona de saturación? Bueno, que la corriente de base ha alcanzado un punto máximo, es decir, está recibiendo todo lo que puede recibir la base. La corriente colector-emisor también llega a un punto máximo. Y el voltaje entre ambos, entre colector y emisor, es prácticamente cero. Porque la corriente es máxima. Cuando la corriente es máxima, el voltaje es cero. Tiene sentido. Vos tenés toda la corriente fluyendo a través de una línea. ¿Y qué pasa si vos tratás de medir el voltaje en esa línea? Te va a botar cero, porque estamos hablando de una línea cerrada. Es decir, que hay corriente en toda esa línea y para vos hacer voltaje necesitas una referencia a tierra. Bueno, ese es un... Bueno, a ver, no lo voy a chipar. Eso pasa en saturación. La corriente de base llega a un punto máximo. Ahora, un detalle. Hay un punto máximo al que llega esta corriente de base. Pongámosle que a lo mucho... O sea, el límite aquí es 500 microamperios, ¿no? ¿Qué pasa si le metes entonces 600 microamperios? El transistor lo aguanta en la base. Pero ¿va a subir la corriente colector-emisor? No. Le metes 700. ¿Va a subir? No. Le metes 800. ¿Va a subir? No. Le metes 1000, le metes 2000 microamperios. Ya no sube porque está saturado. Eso significa la saturación. No importa cuánto vos querás seguir llenando tu vaso de soda. Aunque vos tengas mucha soda en la botella, tu vaso tiene un límite que puede soportar. No importa que vos tengas mucha agua. El vaso no la va a soportar. Entonces, eso es lo que sucede también un poco. Una analogía más precisa es la de la llave de agua. La llave de agua, vos, cuando está bien cerrada, no sale agua de tu ducha, ¿no? Cuando la abrís un poquito, sigue sin salir agua, aunque la hayas abierto. Tenés que llegar a un punto en que abrís la llave un poco más hasta que empieza a salir un poco de agua, ¿no? Luego la abrís mucho
y ya sale agua de tu ducha mucha. Ahora, sin embargo, vos podés seguir girando la llave, ¿no? Pero ya está saliendo todo el agua que puede salir de la cañería. ¿Qué pasa si vos seguís girando la llave? ¿Va a salir más agua de tu ducha? No, va a seguir saliendo la misma que ya salía hace un momento. Y si vos por chistoso le das un montón de vueltas a la llave, y pensando, bueno, va a salir más si le doy más vueltas. No, al final vas a destruir tu grifo, tu llave, porque seguramente la vas a sacar la rosca y el agua va a seguir fluyendo. Es lo mismo que pasa con el transistor, por eso es una analogía tan buena la de la llave de agua. Hay esa zona en la que no sale nada, abrís un poquito y sigue sin salir, tenés que llegar hasta un punto mínimo para que empiece a salir. Hay un punto en el que puedes regularlo, ¿no? Sale mucha, sale un poquito, sale un poquito más, sale toda. Llegas a ese punto máximo y no importa cuánto le abras la llave, te va a botar lo mismo. Es lo mismo con el transistor, es la misma idea. Llegas a un punto máximo, llegas hasta aquí, por ejemplo, esto, bueno, la orilla hasta este punto del transistor y ya no importa que vos le sigas metiendo corriente a la base. Entre colector y emisor se va a quedar aquí, no va a abrir más. Bueno, para resumirlo, el transistor BJT tiene tres zonas de trabajo: corte, amplificación y saturación, que es también lo que veíamos en los ejercicios del punto Q, ¿no? Decíamos, puede trabajar en saturación, puede trabajar en corte, y esta zona se la llama la región activa normal. Bueno, debía haberlo escrito con otro color para no confundir. La región activa normal es esto. Esa zona es lo mismo que la zona de amplificación, ¿ok? Todo lo que implica amplificación es aplicable, es lo mismo que la RAM. Una zona en la que el transistor trabaja como amplificador. ¿Cuáles son las principales utilidades del transistor? Pues eso, ¿no? Como una llave de paso para corriente, es decir, sirve como amplificador o sirve como un interruptor de abierto o cerrado. Un interruptor que funciona de manera eléctrica. No es como un switch que vos tenés que estar apretándole con el botoncito encendido o apagado, encendido o apagado. No, esto es electrónico. Sobre el transistor hay mucho más que, claro, tenemos que hablarlo, porque ustedes han avanzado también um, sobre valores de pequeña señal, valores de alta señal y toda esa cosa que me imagino que... ¿Dónde lo dejé eso? Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta, pregúntenme y ahorita voy a ir preparando esto de pequeña señal y baja señal y etc. No avanzaron amplificadores diferenciales, ¿no? Con transistores. Voy a asumir que no han avanzado amplificadores diferenciales. Y tampoco avanzaron... no, claro, eso no. No. Si solamente han visto transistores, no han avanzado todavía esta parte. ¿Qué más de teoría? Es que les juro que de teoría, digamos, pregunta, pero no son cosas muy complicadas. Bueno, los valores de baja señal, ¿qué son? Okay. Voy a tomar como ejemplo lo de emisor común. Habíamos visto que el transistor, hay una configuración en la que trabaja, ¿no? Hablemos del emisor común, que sí, esto sí es importante. ¿Cuál es esta configuración de emisor común? Esto es cuando justamente se hablan de... ¿Cómo es que se llamaban? A ver. Parámetros de pequeña señal. ¿Por qué pequeña señal? El amplificador puede hacer la amplificación esta de la que hablamos bueno, de voltaje de corriente, pero solamente para señales de
bajo voltaje y baja frecuencia. ¿Ok? Es decir, si vos le metes a un transistor BJT, siempre hablamos del BJT, si intentás modular señales, qué sé yo, de 0 a 20 voltios a una frecuencia de 10 megahercios, pues no, el transistor no te va a modular porque solamente funciona para pequeñas señales. Cuando decimos pequeñas señales nos referimos a señales de bajo voltaje y de baja frecuencia. Por eso se llaman de pequeñas. Porque ¿qué pasa cuando le metes más? El transistor no deja de ser el BJT, una unión de tres semiconductores. Y recordemos que esos semiconductores, digamos las uniones, son de valores de 0.7 voltios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Amplifica para ese rango de valores, no de 0.7, puede ser un poco más, pero no te va a servir para amplificar de valores más grandes. A ver, la teoría precisa nuevamente, no la tengo ahorita del por qué no sirve para más grandes. Pero ¿qué pregunta? A ver, el ingeniero sobre emisor común. Puede preguntar, por ejemplo, por qué o para qué aplicaciones tiene el emisor común, ¿no? O en qué situación sería deseable una configuración de emisor común. Bueno, eso se responde recurriendo a, sobre todo, la ganancia que tiene un amplificador en configuración de emisor común. Habíamos dicho nosotros que tenía esta fórmula, ¿no? Si se acuerdan. ¿Cuándo vos querrías usar un amplificador en emisor común? Bueno, cuando vos quisieras hacer una inversión de esa pequeña señal, porque eso es lo que se consigue con el emisor común. Fíjense que esta fórmula de la ganancia tiene un símbolo negativo, porque la señal de entrada en este caso, que es pequeña, es decir, vos le metes esta forma de onda y a la salida te va a devolver amplificada así, pero invertida. Entonces, el emisor común tiene aplicaciones como inversor de señal, si se dan cuenta. ¿Qué características tiene? Para empezar, que la resistencia de salida es igual, está dentro de la fórmula. La resistencia de salida, bueno, ay Dios, ahora que lo pienso, sí es un poquito un montón. El análisis de las fórmulas que habíamos hecho, la había explicado un poco que se podía hacer visto desde la carga o visto desde la fuente. Es decir, vos podrías empezar desde la fuente y tomando como referencia la fuente, analizar qué sucede en el transistor a la salida. Haciendo ese análisis, que a ver, es un poco extenso, a lo que quiero llegar es que, igual es importante dejar esto, visto desde la carga, que creo que ya lo había explicado, pero lo voy a explicar. Visto desde la carga, en el caso del emisor común, la resistencia de salida es igual, o el valor de resistencia de salida es igual a la resistencia del colector. O sea, si vos querés trabajar con un emisor común, esta resistencia de salida, esta R sub 0 de aquí, que es un valor propio, ojo, del transistor dentro del datasheet, tiene que ser igual a la resistencia de colector. En realidad lo que vos cambiás es la resistencia de colector, porque eso es lo que puedes mover. Vos no podés mover este valor de aquí. ¿Ok? Este valor de aquí es propio del transistor. Entonces, si vos quisieras trabajarlo con el emisor común, vos tendrías que usar una resistencia de colector lo más parecido posible a la resistencia esta de salida que es propia del transistor. Hablo que es una resistencia que está dentro aquí. Ahora, visto desde la carga, visto desde la fuente,
este valor de R sub de la resistencia de salida es bastante parecida a este otro valor R sub 0 ahora. Este R sub 0 que era. Yo hice aquí un circuito equivalente. Hombre, que si era harto. Ok, vamos a hablar de dónde están esos valores. Ni modo. Hay una configuración, digamos, se le llama la configuración, no recuerdo si básica o clásica del transistor, porque, bueno, ahorita la conocen así, base, colector, emisor. Pero una aproximación más cercana para hacer los análisis de dónde salen estas fórmulas es que el transistor lo podés modelar vos de esta forma. Creo que esto lo habrán visto con el ingeniero, me imagino que sí, pero bueno. Esta parte es la base, este otro extremo es el colector y pues esta unión de aquí es el emisor. Por aquí sale para el emisor. Esta resistencia de aquí, por si es un valor propio de las resistencias, es la famosa RP. ¿Okay? Es un valor propio del transistor que te lo da el datasheet. ¿Ya? Bueno, a ver, no. El datasheet no te lo da. Es un valor que es necesario que uno coloque aquí para realizar los cálculos de las fórmulas que hemos usado, porque este es un modelo aproximado del transistor, no es el exacto, porque el exacto es una maraña de resistencias y, bueno, sobre todo de resistencias y todo, que bueno, sería una hoja enorme, si algún día quieren buscarlo en internet cómo es por dentro un transistor, pero un modelo aproximado es este de aquí. Este RP es una aproximación de todos esos valores de las resistencias propias del transistor, que ya les digo que son muchas, dentro de lo que es el encapsulado. Todos esos valores de resistencia vienen representados en esta RP. Esto de acá es una fuente de corriente dependiente que depende del factor beta F y de la corriente que hay en la base. Bueno, si se fijan, digamos, tiene este símbolo hacia abajo, o la dirección va en este sentido, porque nosotros hemos hablado ya varias veces que la corriente fluye de colector a emisor, ¿no es verdad? Por eso tiene este sentido aquí. Ahora, la corriente en esta parte viaja de esta manera. La base, llega a la base por aquí, ¿no? Entonces, llega a este punto, entra. Y por este modelo reducido de transistor, me está diciendo que hay una corriente que fluye por aquí que también entra por acá. ¿Ok? Entonces, la corriente de emisor está definida por la suma de las corrientes de base más la suma de la corriente de colector. ¿Pero qué es la corriente de colector? Es beta F, esta corriente de base de aquí. ¿Okay? De aquí es de donde se despejan las fórmulas. Bueno, de esta fórmula de aquí, porque esto es el transistor solamente. Esto es solamente, únicamente el transistor. Ya dependiendo de qué elementos vos le coloques afuera, ya es donde tenemos las configuraciones de colector común, de emisor común y base común. Por ejemplo, la de colector común, que lo voy a dejar aquí. Este de aquí sería bueno, no sé, que se lo tengan anotado en una hoja, porque este es el modelo reducido de transistor, ¿ok?
base, la R sub B, el emisor en este punto. Esta resistencia es la que va asociada al emisor, una fuente dependiente con este sentido. Y esto. Por ejemplo, en el caso del colector común, o sea, del colector común, hombre, voy a tener que dibujarlo en serio. Esto va a tierra, esto va a la base, una resistencia asociada a colector, una resistencia asociada a emisor. Lo que se quiere en esta configuración es conseguir un voltaje en este punto. Y esto iba conectado a una fuente. A ver, aquí hay un capacitor ya, pero este capacitor lo único que tiene el trabajo es de asegurarse de que y cuando el capacitor se cargue totalmente, ¿okay? Porque esto se va a cargar en cierto punto y cuando esté totalmente cargado, ¿cómo funciona un capacitor cuando está totalmente cargado? Funciona como un circuito abierto, ¿no? Entonces, luego, porque aquí hay otra fuente de voltaje continuo, cuando este esté totalmente cargado y esto está abierto, recién entonces va a empezar a trabajar el transistor aquí, realizando la edición de voltaje, etcétera. A ver, en la base que hay, tenemos un divisor de voltaje, ¿no? Si nosotros eliminamos este divisor de voltaje por medio de la resistencia equivalente, esa resistencia que iba en esta parte de aquí, la RBB, nos queda que conectada a esta resistencia hay otra, o sea, a esa base hay una resistencia que es la RBB. Luego, ¿cómo está conectada esta respecto a la fuente? Respecto a la fuente está conectada en paralelo. Esta, digamos, por aquí, el, el capacitor ya se lo deja de tomar en cuenta y se conecta directamente a la fuente. ¿Qué más tenemos? Entre colector y fuente tendríamos una resistencia, es decir, esto está conectado a una resistencia. Y el emisor igual tiene la resistencia. Es que este era el modelo para colector común. Creo que me estoy explayando demasiado. A ver qué es lo importante de acá. Los valores RPi, R sub 0 y RA, creo que era, si no me equivoco, son valores propios del transistor. Bueno, son propios. No recuerdo que el ingeniero los haya explicado en su momento tampoco. Solamente se quedaba en esa explicación de que RPi y R sub 0 eran valores que se obtenían del modelo reducido del transistor, que es reduciendo, o sea, es un esquema más básico para poder trabajar el transistor, porque si no tendrían que trabajar con un montón de elementos que no vienen al caso de analizar. Lo voy a dejar así ya, por si les llega a servir de algo. Es que no preguntó mucha teoría en el anterior examen de esta parte. Por eso yo tampoco les he prestado mucha atención. La mayor parte de la teoría la sacó de diodo. ¿Okay? Es ese el modelo reducido, nada más. Esto es emisor, esto es base, esto es emisor y esto es colector. Estas tres puntas. Ya dependiendo de los elementos externos, pues son los arreglos que tienen de base colector emisor. RPi y R sub 0, que es esta resistencia. RPi y R sub 0 sé que son valores que son de reducir el transistor a un modelo básico, ¿no? Por eso se llama modelo reducido de transistor. Lo que de verdad no tengo ni idea, porque ni en el esquema sale, es de dónde salía R mío. Ese de verdad que no sé de dónde salía. Bueno, a ver, voy a intentar igual yo investigar un poco ahorita
porque para no dejarlo tan al aire después. Y si logro ver de qué se trata, ya sea que yo les envío la página o el video donde se explica, o les mando yo una explicación porque no sé dónde sale el mío. Estos dos sé que son valores que resultan de reducir el modelo del transistor al su modelo más básico. Mm, eh, ¿Qué más como teoría? Bueno, habíamos hablado que el voltaje base emisor para todos los casos del transistor siempre se asume normalmente que es de 0.7 voltios, porque nos referimos al voltaje necesario para que la base, y entre base y emisor, ¿qué hay? Hay una unión PN. ¿Qué voltaje tendría que superar la base y el emisor para que exista corriente a través de ellos? Pues los 0.7 voltios que conocemos en los diodos. De ahí sale este valor de voltaje base emisor. Que luego, como les dije, una vez que se activa y empieza a fluir a través del colector y emisor, la base como que inmediatamente se desconecta y ya se deja de tomar en cuenta. ¿Qué más sobre teoría? Teoría. No sé qué más dar sobre teoría, la verdad. El colector común, sobre el colector común igual. ¿Qué aplicaciones tiene el colector común? Dios, que aquí lo dice todo un despelote. Bueno, el colector común se usa cuando lo que vos querés es amplificar una señal, pero sin invertirla. O sea, no invierte la señal a diferencia del emisor común. Bueno, eso como primera parte. Otra particularidad del colector común es que su ganancia es menor a 1. ¿Qué quiere decir? Ok, si la ganancia es menor a 1, hablando del voltaje, porque es ganancia en voltaje, ¿qué quiere decir que sea menor a 1? Pues que no te funciona como un amplificador de voltaje, ojo, de voltaje. Lo que hace este arreglo con el voltaje es que más bien te lo reduce, ¿ok? Te lo reduce a valores más pequeños. Si la ganancia, por ejemplo, es de 0.5, ¿qué va a pasar si vos le metés, digamos, si el valor de la fuente es de 5 voltios? Pues que te lo va a reducir a 2.5 voltios. Esa es la función del colector común. Son las dos más importantes. No te invierte la señal, o sea que si vos le metés esto, bueno, si vos le metés esto al colector común, él te va a devolver esa misma señal, pero reducida. Bueno, no te la invierte, y como la ganancia es menor a 1, más bien te la baja de amplitud. Y el de base común, de ese no tengo información. A ver, el de base común, yo me acuerdo que el anterior semestre lo dio un poco rápido y no hizo ejercicios de base común, no que yo recuerde. Hizo de colector común, que ya hicimos nosotros igual en las ayudantías, e hicimos de emisor común. De base común no hicimos. Por eso les digo que no sé mucho del de base común. ¿Qué más de teoría, chicos? De teoría no sé qué más darles, porque o yo no me acuerdo directamente, o no es mucho más. Solo hicimos uno nomás. Fue el último ejercicio. ¿De El base común? inciso, nada más. Sí, uno no. Bueno, hombre, no me acuerdo. ¿Conmigo dicen o con el ingeniero? No, con usted. O sea, en el último ejercicio, el práctico, el último inciso, creo que eran 4 o 5 incisos. ¿Era base común eso? Sí, base común. Parámetros de amplificador de voltaje base común. Bah, no me acordaba. Bueno,
A ver, de teoría de base común decía, no, no mucho. Es que lo único que cambia en estos de pequeña señal son los componentes afuera, son los arreglos. Si han visto las fotos que les envié de la fórmula, lo único que cambia es eso, o sea, es dónde está conectado tal resistencia, dónde está conectada la fuente y dónde está conectada los capacitores. Sobre los capacitores, que sí, a ver, sí siento que me está faltando explicar teoría, pero es que no me acuerdo y ustedes avanzaron muy rápido. O sea, en su momento, les repito, tuve más tiempo el anterior semestre porque tuve muchísimo más tiempo, el ingeniero avanzó mucho más lento. Ahorita me agarraron en curva cuando me dijeron que estaban en modelos de pequeña señal, porque eso fue material del segundo examen el anterior semestre. Entonces, eso. A ver, lo que más entra de teoría, les repito, para que no se preocupen, es semiconductores, diodos y la base de transistores. Así que esto de señales de baja potencia, de pequeña señal y demás, no entra mucha teoría, no ha entrado teoría de eso, así que no se preocupen. Más que todo, me gustaría que les haya quedado claro esta parte de transistores, todo esto que expliqué de aquí, o sea, de aquí para atrás, porque la verdad que de aquí para adelante creo que hasta yo hablé chino y quizás ni me han entendido, pero por eso, de teoría no entra mucho de esto. Las aplicaciones, ya les dije, el emisor común te invierte la señal y la ganancia, eso sí, es mayor a 1. Eso me olvidé de decir, creo. La ganancia en emisor común es mayor a 1. De colector común, lo que les había dicho, ¿no? No invierte la señal y que la ganancia es menor a 1 siempre. Entonces funciona más bien no como un amplificador, sino como un reductor de señal. De base no sé, de teoría de base la verdad que no sé mucho. Y eso es lo mucho de teoría de esa parte, que yo recuerdo, siendo sincero, y que yo recuerdo que del ingeniero también, porque hacía más que todo ejercicio. Por eso les digo, ya acabando ya esta, entre comillas, oscilatura, espero que les haya quedado claro esta parte de transistores y más que nada la parte de diodos y semiconductores, que es lo principal que entra de teoría. Ejercicios creo que ya hicimos de sobre igual, así que deberían... Yo creo que están listos para el examen. Si hicieron el práctico y me han entendido esta parte de teoría, sobre todo, como les digo, hasta transistores. Olvídense un poco si quieren de la parte de pequeña señal, solamente memorícense esto de las aplicaciones. Ah, con eso es suficiente y es todo lo que entra al examen. Ahora, y no sé, creo que eso es todo. Todos hicieron su práctico, espero que la respuesta sea así. Sí, lo hemos hecho. Bueno, yo lo hice. Bueno, espero que todos hayan Completé hecho lo el que práctico faltaba. porque lo hicimos, o sea, prácticamente lo hicimos conmigo. Lo que tenían que hacer ustedes era Claro. añadir unas cosas y les expliqué. Unos dos, tres, así creo que Ajá, faltaba nada entonces, más. porque mi intención, chicos, y voy a dejar de grabar,